Bienvenidos a Mirando Lejos. Recuerdo siempre y reflexiono aquella frase de alguien que dijo: hay políticos que prefieren el suicidio a la muerte. Y lo tomo esto en un sentido más amplio de la palabra, no solamente en un sentido estricto. Pero hay veces que parece que los políticos prefieren muchas veces el suicidio a la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que una persona que gobierna tiene que encaminar todos sus esfuerzos a simplificar todos los procesos gubernativos. Todo lo que sea simplificación, desburocratización, evitar áreas de conflicto en donde diferentes sectores del aparato del Estado puedan friccionar y contradecirse, es lo mejor que puede sucederle a un presidente de la República que ha demostrado y ha declarado tener una vocación reformista y de querer reformar el Estado paraguayo. En este caso, quiero referirme a una decisión que tomó el presidente de la República que yo personalmente creo que le va a causar más inconvenientes que traer beneficios a su propia gestión de gobierno. No me pareció correcto desde el punto de vista institucional crear dentro del gabinete, que es un gabinete amplio, un superministerio con superpoderes, como no es un superministerio, es una jefatura de gabinete con superpoderes con respecto a los ministros. La creación o el cargo y las atribuciones y prerrogativas que dice el decreto, por el cual se le otorga facultades extraordinarias a la ministra Lea Jiménez, a mí me parece que es un error desde el punto de vista institucional. Las instituciones establecen expectativas entre todos los actores. Eso hay que tener siempre presente. Entonces vamos a tener una ministra, una jefa de gabinete con superpoderes que no tiene ministerio, que se creó por un decreto presidencial, en cambio en contra de, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Economía, que fue nada más y nada menos que supuso una aprobación parlamentaria. Entonces ahí ya tenemos una jerarquía, algo que se crea con decreto y algo que se crea con una ley. El régimen político moderno es una poliarquía. ¿En qué sentido? El sistema autócrata es el presidente de la República quien gobierna, o el dictador, digamos, a su antojo, a sus anchas. En una democracia hay una poliarquía entre el Parlamento. El Parlamento puede bloquear actuaciones del presidente de la República. El presidente de la República puede bloquear, digamos, o vetar a través del veto iniciativas legislativas. Lo que no podemos nosotros es hacer que dentro del mismo Poder Ejecutivo el proceso de creación, el proceso de toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo, que es la máquina que efectúa, ejecuta y diseña las políticas públicas, caiga en una suerte de bloqueo de poderes porque hay disparidades entre diferentes áreas del gobierno. En todo gabinete hay discrepancia, pero lo que no se puede crear es arenas institucionales, zonificar nuevas instituciones dentro del Poder Ejecutivo que puedan competir, polarizar o contradecir con otras áreas del gobierno. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay que tener cuidado cuando hablamos de la poliarquía. Sí, la democracia es una poliarquía, pero el régimen paraguayo es una poliarquía extremadamente difícil. ¿Por qué razón? Porque tenemos por un lado al presidente de la República. Hoy tenemos que el presidente de la República crea a una ministra o a un jefe de gabinete con superpoderes. Estos superpoderes compiten. Por ejemplo, habla de que va a participar de la planificación. No, asesorar, esbozar políticas públicas. Y hoy la Secretaría de Planificación pasó a manos ¿de quién? Del Ministerio de Economía. Ahí ya se puede generar un conflicto. Porque una economía, por más que sea una economía libre de mercado, no todo resulta de la espontaneidad de las reglas del mercado, sino también de la planificación que tiene que hacer el Estado para orientar el efecto colectivo hacia un horizonte común. Va a haber
problemas con el Parlamento, más temprano que tarde, la mayoría se rompen. Y se rompen cuando el Partido Colorado se divide. Pero también tenemos otra situación. Tenemos la poliarquía de que después de mucho tiempo, el Partido Colorado volvió a apropiarse del poder político. El Partido Colorado fue expropiado del poder político en la época del general Alfredo Stroessner. Con la presencia de Horacio Cartes en el partido de gobierno, la titularidad del partido del gobierno, el Partido Colorado volvió a apoderarse del poder. Y parte del poder va a estar en el gobierno y parte del poder va a estar en el Partido Colorado. Entonces, aquí lo que no hay que hacer es crear más una telaraña de instituciones, ampliar aún más la poliarquía que hoy tenemos, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas dentro del Ejecutivo en un momento histórico en donde el gobierno esbozó una voluntad reformista, una voluntad reordenadora del sector público. El sector público paraguayo se tiene que ordenar, hay que poner la casa en orden. ¿Por qué hay que poner la casa en orden? Porque el Estado es una herramienta que puede potenciar con sus iniciativas el desarrollo social y el crecimiento económico. A mí me parece que un super jefe de gabinete que pueda competir con el canciller, que pueda competir confrontar con el ministro de Economía, que pueda confrontar firmando convenios internacionales con la OMC, o que pueda confrontar con el Ministerio del Interior, me parece que es un error. Un jefe de gabinete en un régimen como el nuestro, que no establece un primer ministro, porque en ese caso se tendría que tener un presidente y un primer ministro, y el primer ministro tendría que tener la aprobación del Parlamento. Entonces estamos hablando de otra clase de instituciones. Engendros, cosas que han demostrado su disfuncionalidad en un momento en donde el Paraguay reclama cambio, en un momento en donde hay que achicar la brecha entre la esperanza y la realidad, en un momento en donde el Paraguay puede dar un gran empuje, que no sean los conflictos internos del Poder Ejecutivo los que estén atando de pies y manos al movimiento que tiene que tener la maquinaria estatal. Eso es lo único que nos preocupa. No es un tema personal. Conocemos de la capacidad profesional de la ministra o jefa de gabinete Lea Jiménez. Es una mujer extremadamente competente. No se trata de eso. Puede ser cualquier otra persona. El problema es que las instituciones establecen expectativas. Y cuando se establecen las expectativas, el actor usa su otra racionalidad diferente. Entonces, evitemos estos conflictos, porque el presidente de la República no puede ser un mediador, un apaciguador de agua. El presidente de la República no es un juez, no tiene que ir y, digamos, intermediar en los conflictos que puedan surgir. El presidente de la República debe ordenar y debe liderar. Y una cosa, la señora Lea Jiménez, que es muy competente, ella no va a firmar, no va a refrendar ningún decreto presidencial. Los decretos son refrendados por los ministros. Entonces ella puede dar una orden que el ministro va a tener que refrendar, y el ministro va a ser el que va a tener que asumir la responsabilidad política cuando la responsabilidad política le compete, en todo caso, hipotéticamente hablando, a la ministra, muy capaz ella, muy profesional, Lea Jiménez. Evitemos todo tipo de roce y conflicto interno dentro del Poder Ejecutivo, o si no, el ritmo, la velocidad que hay que imprimirle a la reforma van a apaciguarse y van a perder su impulso inicial. El gobierno empezó con mucho impulso. A más o a casi 100 días podemos decir que ese impulso lo sentimos agotado antes de tiempo. Enseguida venimos con el ministro de Economía.